Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Amén, gracias a Dios. Muy bien, vamos a empezar. Yo les voy a pedir que podamos abrir nuestra Biblia. Ahí en el libro de Mateo, vamos al primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Estas son palabras del Señor Jesucristo cuando estaba aquí en esta tierra. Quiere decir que también estas palabras son para ti y para mí. Adóptalas como para ti. Dice ahí en el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Amén. Te voy a invitar a que puedas ahí hacer tus apuntes, tus anotaciones. El título de esta predicación, el título de esta semana es Hacer y Enseñar. Qué bendición. Hoy vamos a recibir una preparación de parte de Dios, de parte de su mensaje, de parte de la palabra de Dios, para poder nosotros enseñar la palabra de Dios de una manera correcta, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, poniéndola por obra, para que haya grandes milagros. Hoy, por medio de su mensaje, nosotros vamos a tener una tremenda palabra de bendición. No sé si a ti te pasó antes de Cristo. A mí sí. Yo no tenía rumbo en mi vida, yo no sabía qué tenía que hacer, no sabía para dónde me dirigía, y todo lo que emprendía, en la mayoría de las veces fracasaba. Hoy te puedo decir que nos podemos encontrar con nuestro Padre Celestial para saber cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas, el por qué nos creó desde el vientre de nuestras madres. Eso es impresionante. Eso hace que nosotros podamos decir: ahora sé para qué vine a esta tierra. Ahora sé quién es el que va conmigo, y es nuestro Padre Todopoderoso. ¿Quién dice amén? Aprenderemos a enseñar la palabra de Dios para que otros también sean salvos, para que otros también conozcan las bendiciones que nosotros ya conocemos, por medio de nuestro ejemplo, por medio de poner por obra la palabra de Dios. No nada más ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra. Qué bendición. El Señor Jesucristo fue el más grande maestro que pisó esta tierra. Él daba enseñanzas, Él predicaba con autoridad. ¿Por qué? Porque todo era respaldado espiritualmente por nuestro Padre Celestial. Todo lo que Él decía, lo hacía, y era una gran bendición. Y como lo hacía también con su ejemplo. Hoy nosotros somos llamados a hacer lo mismo con nuestro ejemplo. Que las demás personas, cuando nos vean en nosotros el rostro del Señor Jesucristo, no a nosotros, sino el rostro del Señor Jesucristo, la presencia de Dios con nosotros. Y eso, créeme, va a traer bendición, no solamente para tu vida, sino para tu familia, para tus generaciones que incluso no han nacido, y para todas las personas que te rodean, que no conocen al Señor. El Señor Jesucristo, cuando dijo estas palabras, estaba dando el Sermón del Monte. Ahí preparó muchísimas enseñanzas que todavía hasta hoy son de gran bendición para nosotros. Y dentro de todas esas enseñanzas nos habló sobre esto, palabras de vida eterna. Nos habló de cómo podemos ser nosotros llamados grandes en el reino de los cielos, y no por un nombramiento, sino porque viene también acompañado de esa promesa de decirnos que también vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Amén. Qué gran bendición.
Esa es una gran bendición para nosotros. Enseñar la palabra de Dios la tenemos que vivir, la tenemos que poner por obra. Porque si nosotros predicamos, hablamos de Jesucristo, decimos que conocemos a Jesucristo sin vivir la palabra, no sería confiable. Las personas, al vernos que no somos veraces, ¿qué va a pasar? No se va a cumplir ese propósito que es el que tiene Dios en nuestras vidas. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había líderes religiosos que enseñaban la palabra sin vivirla. No la enseñaban verdaderamente con un amor genuino, sino que habían convertido la palabra de Dios en una masa de situaciones confusas, que prohibían cosas, hacían cosas que solamente era para su conveniencia, cometían abusos, excesos por medio de la palabra. Quiere decir que no tenían un corazón genuino, no tenían a Dios en el corazón. Y por eso muchas personas no se querían acercar. De hecho, eso también me pasó a mí. Yo no me quería acercar a la palabra de Dios porque yo creí que me iban a prohibir. Es un engaño del enemigo que te pone en la mente para que no conozcas las grandes bendiciones que es estar en su presencia. Pero cuando verdaderamente lo conocí, porque solamente lo conocía de oídas, cuando verdaderamente lo conocí, me di cuenta que no era nada religioso, sino que era una verdadera relación íntima con Él, y que día a día nos va enseñando cómo vivir la palabra de Dios y cómo dar ejemplo y cómo ponerla por obra. Es una gran bendición. Cuando predican sin vivir la palabra de Dios es dar ejemplo sin amor. No das amor. Te ven y no pasa nada. Es predicar la palabra de Dios sin ejemplo a ninguna obediencia. No obedeces la palabra de Dios. Es lo que hacían los líderes religiosos. Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar en ellos. Vamos a ver y aprender por medio de la palabra de Dios qué es lo que no debemos hacer para que nosotros verdaderamente vivamos en Cristo Jesús y Él viva en nosotros y nuestra vida sea verdaderamente una vida nueva, una vida transformada. ¿Quién quiere esa vida? Amén. Yo creo que todos la queremos. Enseñar y hacer, o hacer y enseñar, es para que tú seas llamado grande en el reino de los cielos, pero también sabes qué bendición es que tú seas útil para ensanchar el reino de Dios en esta tierra. Eso es un encargo maravilloso. Para poder enseñar la palabra de Dios no debemos de ser como esos escribas, como esos fariseos. No debemos de ser así, porque ellos no tenían un genuino amor a Dios. Ellos no tenían un genuino anhelo de vivir en santidad. Ellos predicaban, pero nada más porque ellos querían que los vieran que eran los que sabían de Dios. Querían que ellos los vieran como que eran los inteligentes. A ellos no les importaba ningún cambio genuino, ni para ellos ni para las demás personas. Eso sería enseñar sin hacer, enseñar sin poder vivir la palabra de Dios. Y eso hoy en nuestras vidas va a ser derribado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que ellos no vivían la palabra de Dios? Porque quebrantaban los mandamientos, porque no guardaban los mandamientos de Dios y así enseñaban. Pero hoy yo quiero decirte que si tú anhelas en tu corazón vivir la palabra de Dios, hoy vamos a salir bendecidos de este lugar por medio del mensaje de su palabra. ¿Quién dice amén? ¿Quién quisiera ser llamado grande en el reino de los cielos? Amén. Hoy lo vamos a aprender por medio de su palabra. ¿Quién quisiera entrar al reino de los cielos? Amén. Hoy vamos a aprender cómo lo vamos a hacer por medio de su palabra. Vamos a apuntar el punto número 1 de esta predicación. Te voy a exhortar a que hagas ahí tus notas. Es muy importante siempre tenerlas, porque en algún momento más adelante puede ser también de vida eterna para ti o para otra persona. Toma tus notas. El punto número 1 es enseñar sin vivir. Enseñar sin vivir. Y vamos a poner nuestros ojos ahí en el versículo 19, en la primera parte, y dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Eso sería enseñar sin vivir. Cuando se quebranta un mandamiento de Dios y nosotros queremos enseñar, a eso se le llama enseñar sin vivir, sin hacer, sin obedecer. Por eso es muy importante tener en nuestro corazón obedecer
a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice ahí que nosotros seríamos llamados muy pequeños, pero también no entraríamos al reino de los cielos si nos comportáramos como esos líderes religiosos que estaban en ese tiempo. Enseñar sin vivir es que solamente anheles en tu corazón tener una apariencia religiosa, que tú quieras aparentar que eres muy ungido, que eres muy bueno, que eres un hijo de Dios, pero verdaderamente no estás cumpliendo la palabra de Dios. Eso sería una apariencia religiosa, que es lo que hacían en esos tiempos. ¿Cómo podían ellos enseñar la palabra de Dios si mentían? ¿Cómo podemos enseñar la palabra de Dios si estamos en mentira? Ellos mentían. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando lo apresaron, que buscaron falso testimonio en contra de él. Enseñaban la palabra y buscaban falso testimonio en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes enseñar la palabra? ¿O cómo pueden los fariseos, los escribas enseñar la palabra si tenían envidia en el corazón? No va a haber fruto si hay envidia en el corazón. ¿Y qué dice ahí también en la palabra de Dios? Que cuando lo entregaron a Pilatos, lo entregaron por envidia. Envidia, no tenían un corazón genuino, un amor genuino hacia Dios cuando ellos enseñaban la palabra, porque tenían envidia en el corazón. ¿Cómo podían enseñar la palabra de Dios si eran tramposos? Eran tramposos porque también dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo un día fue al templo y vio que estaba convertido en una cueva de ladrones, y sacó a todos los que vendían y compraban en ese lugar, y decía que tiró las mesas de los cambistas. ¿Sabes por qué? Porque los líderes religiosos y los cambistas estaban coludidos, estaban haciendo una tremenda corrupción para engañar al pueblo. Llegaban personas con sus sacrificios, con sus animales, y los líderes religiosos decían: no, tiene manchas, no sirve, vete a comprar uno aquí afuera. Y a veces les vendían uno incluso de menor calidad del que ellos llevaban. Eran tramposos, eran corruptos. ¿Cómo podían enseñar la palabra de Dios si tenían juicio en el corazón? Nosotros no debemos de tener juicio en el corazón cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando la vivimos. Tenemos que tener limpio nuestro corazón. ¿Y quién es el que lo limpia? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que esos líderes religiosos querían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo de cualquier manera y le ponían trampas. Una de ellas es cuando le llevaron a una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio y se lo presentaron frente a él y dijeron: aquí sí lo vamos a atrapar. Lo que conteste, ahí le vamos a decir que eso no es correcto. Pero no saben con quién se estaban enfrentando: con el Hijo de Dios. Con una tremenda sabiduría les contestó y les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron. Y todavía nos da una tremenda enseñanza cuando se quedó con ella y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo el Señor Jesucristo con tanto amor, como siempre nos lo dice a nosotros cuando nos equivocamos. Le dice: ni yo te juzgo, vete y no peques más. Qué tremenda bendición, qué tremendas enseñanzas de amor. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que Dios no es un Dios de juicio, un Dios que te quiere estar restregando en la cara cada vez que te equivocas. Siempre te da una instrucción, y nos da una instrucción por medio de la palabra y nos dice: no peques más. Y qué bendición cuando nosotros podemos enseñar la palabra de Dios con un corazón limpio. Nosotros debemos de saber que cuando se predica esa palabra, imagínate cómo predicaban esas personas sin vivir la palabra de Dios. ¿Qué pasaba? No había respaldo espiritual, no había vidas transformadas, no había milagros. Nosotros debemos de saber que si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, es hoy el día en que Dios nos está exhortando por medio de su palabra a decir: Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, yo quiero entrar a tu reino, Señor, pero también quiero dar ejemplo, porque a ti te quiero poner en todo lo alto, Señor, de todo lo que has hecho en mi vida y en mi familia. Es agradecerle de corazón, es la oportunidad de tener nosotros ese encargo que Él hace y ejecutarlo, porque Él lo hace por nosotros, Él vive en nosotros. Te vuelvo a repetir, tal vez antes, presos de la tristeza, de la depresión, del desánimo, no sabíamos ni para dónde íbamos. Hoy tienes un propósito en tu vida, ¿quién dice amén? De poder enseñar la palabra de Dios viviéndola, no solamente oyéndola, sino también poniéndola por obra. Y te vuelvo a repetir, esto que nos está hablando la palabra de Dios no es para hacer juicio de ellos,
No es para hacer juicio de ellos, es para que nosotros tengamos cuidado en donde no debemos caer. ¿Y cómo no podemos caer? Estando en la presencia de Dios. Hoy ese exhorto que nos da el Señor es con amor. Ese exhorto que nos da hoy la palabra de Dios es con una misericordia que nos dice: yo quiero que estés aquí conmigo para que no te desvíes, para que no te vayas hacia otro lado. Aprender a enseñar la palabra de Dios con el ejemplo. Aprender a enseñar la palabra de Dios siguiendo los mismos caminos que seguía nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Nosotros hoy somos llamados a no ser fariseos, escribas, líderes religiosos. Que no seamos apariencia religiosa. Que estemos aquí en la iglesia y todos sonriendo, pero estás en la casa y estás enojado, estás con ira, estás haciendo pleitos, contiendas, eres el iniciador de un pleito. Eso sería solamente apariencia religiosa. Nosotros sabemos que el que todo lo ve es nuestro Padre Celestial. Él no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Imagínate que tú estés hablando de Cristo y que las personas te vean en pecado, que te vean metiendo discordia entre hermanos, que te vean dando falso testimonio, que te vean mintiendo, que te vean robando. Eso no es confiable para nada, porque las mismas personas van a decir: él me habla de Dios y mira cómo es. No quiero ser como él. Pero cuando tú eres veraz, cuando tú eres una persona que hablas con la verdad y te ven que eres ejemplo, dicen: yo quiero de lo que tienen ellos, yo quiero de lo que ellos viven. Y esa es una gran bendición. El Señor Jesucristo siempre respaldaba sus palabras con lo que hacía. Él siempre respaldaba todo lo que hacía con lo que decía. Y eso es lo que hoy nosotros, con mucho amor, nos dice: ¿sabes, hijo, hija? Nos dice hoy la palabra de Dios: tú también lo puedes hacer como yo. Qué bendición. A pesar de ser pecadores, que yo pueda ser utilizado por Dios. Qué bendición. Qué hermoso encargo nos está haciendo hoy la palabra de Dios. Es algo que te debe de emocionar. Es algo que te debe de decir: wow, ahora ya tengo un propósito santo y divino en esta vida. Qué bueno que nos ocupemos de las cosas seculares también. Eso es muy importante. Las familiares, nuestra salud. Pero si te das cuenta, el encargo que hoy Dios nos está haciendo por medio de su palabra es algo impresionante. Él está confiando en nosotros para ensanchar su reino en esta tierra. Y el mensaje es concreto: tú y yo lo podemos hacer. ¿Quién dice amén? ¿Y sabes por qué? No por nuestra inteligencia, ni por nuestra experiencia, ni porque seamos muy buenos. El mensaje que trae hoy la palabra de Dios, y es lo que nos hace que nosotros nos llenemos de alegría, es de que sin merecerlo y sin ganarlo, Él nos dice: si vas conmigo, todo es posible. Si tú vas conmigo, verás el reino de Dios aquí. Además vas a poder entrar y serás llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Vamos a anotar el punto número 2. El punto número 2 es enseñar con el ejemplo. Ya pudimos ver nosotros en el primer punto, y te repito, sin hacer juicio de ellos, sin hacer juicio. Porque nuestra naturaleza humana a veces tiende en que vemos errores y hacemos juicio. ¿Sabes? Eso no lo encomendó nunca Dios. Nosotros no somos jueces de nadie. Por eso es importante que nosotros veamos y aprendamos lo que vimos ahorita anteriormente, de que es para que nosotros seamos prevenidos de no caer en eso. Pero ¿sabes? Esa batalla es diaria. Esa batalla es todos los días. Todos los días nosotros podemos caer en la trampa de la envidia, en la trampa de la mentira, en la trampa de la trampa, porque los ataques son diarios. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios de una manera genuina, amando a Dios, dices: esta encomienda es para mí. Y te acuerdas en todo momento para qué nos fue llamado este día hacia nosotros, para hacer el propósito que hay en nuestra vida. Si nosotros nos confiamos y dejamos nuestras disciplinas espirituales al lado, quiere decir, no leemos su palabra, no platicamos con Él, no oramos, no la ponemos por obra, fácilmente podemos caer como en un fariseo, como en un escriba. Pero ¿sabes por qué? Porque Él no está en nosotros. Pero si tú estás en la presencia de Dios,
Él va a obrar por nosotros. Nosotros ya no vivimos en nosotros, sino Él vive en nosotros. ¿Quién dice amén? Por eso es importante que nosotros le agradezcamos a Dios en el lugar donde nos puso, porque aquí en nuestra casa, en camino, siempre se está procurando que estemos nosotros pegados a Dios por medio de esas disciplinas espirituales. Cuando tú ves, ya te toca tu célula. Cuando tú ves, ya te tocó tu clase. Cuando tú ves, están las oraciones todos unánimes juntos en la mañana. Cuando tú ves, está la oración clama a mí. Cuando tú ves, está la velada de oración. Cuando tú ves, están las reuniones generales. Hermanos, qué bendición mantenernos pegados a Dios, porque eso es lo que te va a recordar el propósito santo que tenemos. Y es cuando nosotros podemos ver la bendición en nuestras vidas. Es cuando tú, de parte de la presencia de Dios, de donde se provee esa bendición, esa fortaleza espiritual, llega a tu vida y dices: wow, qué impresionante es vivir la palabra de Dios. Eso es una gran bendición. Y sabes, esa excelente noticia es para ti. Ponle tu nombre ahí a la palabra de Dios. Él te está hablando a ti de manera individual. Eso es lo impresionante de la palabra de Dios, que es para todos, pero también es para mí, para ti, de manera individual. Adóptala, léela con pasión, léela con un anhelo en el corazón de que tú seas transformado por medio de la presencia de Dios. Punto número 2, decíamos, es enseñar con el ejemplo, y vamos a poner nuestros ojos otra vez en el versículo 19, pero en la segunda parte, que dice así: mas cualquiera que los haga y los enseñe. ¿Quién dice amén? Amén. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién será llamado grande en el reino de los cielos? Es para mí, es para ti. Adóptala en el nombre de Jesús. Nosotros debemos enseñar no por las bendiciones que obtenemos de Dios, debemos de enseñar porque amamos a Dios, porque le agradecemos todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Alguien podría decir: entonces, para los que vienen hoy por primera vez, ¿no es esto? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque todos y cada uno de los que llevamos algún tiempo aquí, hace 3 semanas o años, nos dimos cuenta que desde que entramos por esa puerta ya no fuimos los mismos, y que el día que venimos por primera vez, cuando salimos, ya no salimos iguales. Por eso es que hoy la palabra de Dios es para el que viene hoy por primera vez, pero también para el que ya lleva muchos años. Eso no sé si a ti te pasa, pero a mí me llena de alegría, a mí me llena de esperanza, a mí me llena de anhelo de continuar cerca de la palabra de Dios, porque vendrán bendiciones tras bendiciones, pero no lo hagamos por eso, hagámoslo por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. ¿Y sabes a quién se lo debemos? A nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que decirle a Dios todos los días: Señor, te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a ese acto de amor que Él hizo en la cruz, gracias a que Él derramó de manera voluntaria toda su sangre, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Cuando tú tienes un corazón arrepentido y vas a la presencia de Dios, tenemos la seguridad que Él nunca nos echa fuera. Al contrario, nos recibe con un beso, con un abrazo, nos restaura. Y eso es una bendición que no debemos de desaprovecharla, la tenemos que aprovechar. Cuando Dios nos da algo, hay que aprovecharla, hay que entrar a la presencia de Dios. Muchas veces creemos que acercarnos a Dios es hasta que arregle mi vida, es que estoy muy mal, no estoy preparado, no lo merezco. Hermano, es al revés. Tienes que ir a la presencia de Dios para que Dios componga nuestra vida, si no, nunca nos vamos a acercar a Él. Cuando tú sepas que estás fallando, cuando tú te sientas por el engaño del enemigo que eres indigno, ahí es donde más debemos de ir a la presencia de Dios. Qué alegría que tenemos siempre un camino que nos abrió el Señor Jesucristo, ese camino nuevo, ese camino vivo para estar en la presencia de Dios, y que Él empieza a hacer todo nuevo. Y esto, te repito, es todos los días. Qué bendición. Imagínate que dijera la palabra de Dios: nada más tienes 5 oportunidades en tu vida. Dios mío, la tienes diario y a cada momento y a cada instante. Y eso es cuando estamos verdaderamente en su presencia, es cuando se produce en nosotros un anhelo genuino de estar en santidad. Allá afuera, los que todavía no conocen del Señor creen, cuando te conocían antes de Cristo y que hacías cosas no adecuadas y ahora ya no las haces, que dicen: ya te prohibieron. Pero no es que te hayan prohibido,
Es que en la presencia de Dios nace ese anhelo santo de no volver a hacer lo que hacías antes. No porque te lo prohibiera o te manipulara Dios, sino porque tú te das cuenta que estando en su presencia no te quieres ir a ningún otro lugar. Quieres estar ahí obedeciendo la palabra de Dios. Ahí en la presencia de Dios es donde nace un genuino y un anhelo amor por Dios. ¿Qué es amar a Dios? Es obedecer sus mandamientos. ¿Quieres demostrarle a Dios que lo amas? Obedece sus mandamientos. Puede ser que le digas 1000 veces al día te amo, sí, pero ¿sabes cómo se lo podemos demostrar? Obedeciendo sus mandamientos. Y ahí en su presencia es cuando lo podemos hacer, porque solamente estando en su presencia es cuando podemos ser íntegros. Fuera de su presencia no lo somos. En su presencia es cuando nosotros podemos ser de una sola pieza en donde quiera que estemos. En su presencia es cuando nosotros podemos ser libres de toda atadura, de toda influencia de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que el que comete pecado, el que tiene por hábito hacer pecado, esclavo es del pecado. Pero solamente en su presencia y creyendo en el sacrificio del Señor Jesucristo es como podemos ser libres. ¿Quién dice amén? Solamente ahí podemos ser libres de ese pecado, solo ahí. Y no es que yo pueda justificar a esos líderes religiosos, pero los entiendo. ¿Sabes por qué eran tramposos, mentirosos, envidiosos? Porque no estaban en la presencia de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que oráramos por ellos. Cuando Él estaba entregando su vida en la cruz, Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Enseñar y hacer, vivir la palabra de Dios, es que nosotros incluso oremos por nuestros enemigos. Oremos por aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Cuando tú oras de una manera genuina en tu lugar secreto por alguna persona que no conoce de Dios, créeme, el milagro está por venir, porque el que lo hace es el Espíritu Santo. Ya sea que tú le hables de Dios o a veces sin hablar llega el milagro, porque eso es hacer la palabra de Dios. ¿Quién la quiere hacer? Amén. Es algo que es una encomienda tremenda que tenemos al alcance de nuestras manos. Cuando se junta tu fe, vas a la presencia de Dios gracias a la fe que tú tienes y llega el poder de Dios, hermanos, ocurren tremendos milagros. Tú y yo somos ejemplo de eso. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. ¿Quién dice amén? El día de hoy, en este fin de semana, se está celebrando un reencuentro allá en el kilómetro. Y todos aquí sabemos que la presencia de Dios se está moviendo poderosamente ahí en ese lugar. Por medio de ese bautizo en agua va a haber vidas transformadas, nuevos nacimientos. Y sabes, seguramente los que están allá tomando ese reencuentro te vieron a ti hacer la palabra de Dios. Algunos de los que están allá fueron invitados de nosotros. Y no fue por nuestras cualidades, fue porque Dios obró en nosotros. Nunca te canses de hacer el bien. ¿Quién dice amén? Nunca te canses de hacer el bien. ¿Podemos tropezar? Sí, porque no somos perfectos. Somos perfectibles por medio de la palabra de Dios. Él va perfeccionando la obra que hizo en nosotros. Pero si te tropiezas, si nos tropezamos, corramos a la casa de nuestro Padre. Ahí es el mejor lugar en el que podemos estar. No hay otro lugar en el que podamos estar seguros. No hay otro lugar en el que podamos tener esa confianza. Es por eso que hoy esta palabra es para que tú puedas tener el ánimo hasta arriba. Cuando tú escuchas este tipo de palabras, no hay cavidad en tu vida para el desánimo, ni para el doble ánimo, ni para los pretextos, ni para los argumentos, porque dices: mi Señor me está hablando y me está diciendo que me ama y que además me quiere utilizar. Qué gran bendición. El llamado es que nosotros, o nuestro actuar, sea mayor que el de los fariseos, que nuestro actuar sea mejor, no como el de ellos. Que nuestro actuar el día de hoy, ese llamado es que no sea menor que el de los líderes religiosos, sino que sea mayor, que nuestra justicia sea mayor que la de ellos. Y con eso vas a hacer que las cosas sucedan de lo que nos encomienda Dios. La debilidad de aquellos que enseñan sin vivir es de que ellos se conforman con enseñar pero no tener un cambio genuino. Hoy Dios nos está diciendo:
Yo quiero que enseñes, pero con un cambio genuino, una transformación que yo te puedo dar, dice la palabra de Dios, dice nuestro Padre Celestial, que tengamos un nuevo nacimiento. Ese es el llamado que nosotros podemos escuchar hoy por medio de la palabra de Dios. ¿Se puede aparentar piedad? Sí. ¿Se puede aparentar santidad? Sí. Pero puede ser que sea apariencia y estés alejado de Dios. Hoy el mensaje que tenemos el día de hoy es para que tú sepas que tienes la puerta abierta para entrar a la presencia de Dios y cumplir esta encomienda de bendición que hay en nuestras vidas. Qué impresionante, qué impresionante. Nosotros podemos escuchar una palabra de estas y salir regañados. ¿Tú crees que el objetivo de la palabra de Dios es que salgamos regañados? ¿Que salgamos con el ánimo hacia abajo? No. Seguramente tú y yo nos hemos equivocado y recientemente, pero qué alegría, qué bendición que venga ese refresco a nuestras vidas de saber que Dios nos ama, que Dios es misericordioso y que quiere hacer las obras maravillosas en nosotros. ¿Quién dice amén? Qué bendición que Él pueda utilizarnos para todo eso. Y yo quisiera pedirle a mi hermano de la alabanza si puede subir a ayudarme. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre lo que Él hacía, lo decía, y lo que decía, hacía. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, es muy difícil. Es más, te voy a decir, es imposible. Pero las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Amén. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es muy alto, pero solamente lo podemos alcanzar estando en su presencia, estando en su casa, que Él habite en nuestro corazón. Es como podemos nosotros alcanzar y poder seguir sus pisadas. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, seguramente te va a durar unos días y después regresarías. Pero cuando tú dependes de Él todos los días, platicas con Él todos los días, lees su palabra y la pones por obra, pasan los días y los días y los días y dices: qué bonito es sentirte, Señor, en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud. Porque Él va haciendo la obra, Él va haciendo la obra en nosotros. Es un deseo de que nosotros podamos ser hechos a imagen de Dios. Que tú tengas un anhelo en el corazón de ser como Él, ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. No una santidad falsa. Esa santidad falsa que tú puedes decir: bueno, ya no he adulterado, porque no se te ha presentado la oportunidad. Eso sería una santidad falsa. Es que ya no he robado, porque tal vez no se te ha presentado la oportunidad. Pero cuando tú verdaderamente enseñas la palabra, huyendo de la tentación por amor a Dios, es cuando las cosas suceden milagrosamente, porque Dios las hace. Cuando tienes una tentación y le dices: Señor, muéstrame la puerta de salida. Yo sé que ante esta tentación hay una puerta de salida, Señor, tú me lo has dicho. Te la enseña y huyes de la tentación. Las personas te ven y a veces sin que hables dicen: Él no cayó en eso, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. O tal vez ni siquiera te vieron, pero cuando le hablas de Jesucristo a alguien huyendo de la tentación, el Señor te respalda espiritualmente, y es cuando el Espíritu Santo pone en esa persona el interés de conocerlo. Es cuando te utiliza. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios sin engaño, ser veraces, que tú sí sea sí y tú no sea no, es cuando las personas dicen: sí le creo. Y no es, te repito, no es por ti, es porque Dios vive en ti. Y es cuando las personas dicen: quiero de lo que Él tiene, de lo que ella tiene. Es cuando tú enseñas la palabra de Dios y vences el mal con el bien. Es cuando no hay rencor en tu corazón. Cuando, a pesar de que te hayan hecho algo, te hayan dicho algo que no te gustó, o tal vez una mentira, tú oras por ellos. Y ahí es cuando hay respaldo espiritual y vienen vidas transformadas. Porque hay un respaldo de lo que tú estás haciendo y de lo que dices y de lo que piensas. Cuando enseñamos la palabra de Dios sin
sin amenazar. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos enseñó que cuando lo transgredían les decía: van a ver, soy el Hijo de Dios. No. Nosotros, cuando sentamos un agravio, una transgresión, debemos de decir en nuestro lugar secreto: Señor, bendícelo, que te conozca, porque solamente así Él podría transformar la vida. Ayuda, Señor, a que Él te pueda conocer. Hay una frase que nos compartió un día nuestro pastor Sadot, que impacta mucho nuestras vidas. A mí me impactó mucho y te voy a pedir que la puedas anotar. Por eso es importante tener anotaciones, porque ahorita la podemos escuchar, pero puede ser que al rato se nos olvide. Y eso causó mucha enseñanza en mi corazón. ¿Por qué? Porque esas palabras fueron respaldadas espiritualmente cuando las dijo mi pastor. Y es que cuando tú haces, o sea, cuando obedeces, cuando pones por obra la palabra, dice ahí: cuando tú haces, hablas tan fuerte que no dejas oír lo que dices. Cuando tu ejemplo es genuino, cuando el Señor está actuando a través de ti, a veces ni siquiera importa lo que estás hablando, porque habla más fuerte lo que estás haciendo. Cuando las personas te ven que amas a Dios sin hablar, quieren conocerlo. Cuando las personas ven que tienes un anhelo genuino de alejarte de la tentación, ya sin que digan ninguna palabra, dicen: le creo. Es por eso que es tan importante que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el objetivo principal? Qué bueno que nos llame grandes en el reino de los cielos. Qué bueno, qué bendición. Y que entremos, pero que en tu corazón siempre sea el exaltar a nuestro Padre Celestial, el poner en todo lo alto a nuestro Señor Jesucristo, el que nosotros podamos decir: esta encomienda es para mí, qué bendición, yo la quiero, yo la quiero. Hoy por eso yo te quiero invitar, motivar a que tú puedas servir en la iglesia. Enseñar es un servicio, es un ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba en esta tierra, tenía 4 ministerios básicamente: enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Es decir, que enseñar la palabra de Dios haciendo es un ministerio, es un servicio. Y no importa si llegaste hoy o ya llevas tiempo, nunca te canses de hacerlo, porque es una gran bendición el tener al Señor cerca de ti en todo momento, estar en su presencia. Es una gran bendición. De hecho, ese es el testimonio en mi vida. Yo no quería venir a camino. Yo tenía muchos pleitos, contiendas con mi esposa. Ella vino primero, pero yo le prohibí que me hablara de su iglesia y le prohibí que me invitara a su iglesia. ¿Sabes qué hizo ella? Se puso a hacer la palabra de Dios. Y yo fue cuando me di cuenta que había un cambio genuino y me interesé por la palabra de Dios. Tal vez tú estás peleando en tus fuerzas con un familiar. No lo pelees en tus fuerzas. Obedece la palabra de Dios. Hazlo. Y créeme, el milagro está por llegar. El milagro está por llegar. Sí existen matrimonios felices y unidos para toda la vida. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Tienes que soñar en tu corazón. Tienes que soñar en tu corazón servirle al Señor. Tienes que anhelarlo. Todos los servicios son evangelísticos y son hermosos. Todos los servicios son importantes. Todos son importantes. Pero lo que nosotros debemos de saber, que al que le servimos es al Señor, y después Él hace la obra. En mi familia conocemos a una jovencita que los viernes sirve en Ágape Hospitales, los sábados, y vive algo lejos. Los sábados viene a jóvenes, se queda a la prédica, y todavía el domingo sirve en la iglesia. Ella, sin hablar, es de gran bendición para mi vida y para mi familia. Es por eso que es una gran bendición que tú puedas servir. Y esa jovencita se está preparando también para su escuela, para terminarla. Y yo declaro que cuando acaben esas prioridades va a ser una gran líder en el nombre de Jesús. Es por eso que hoy yo te invito a que tú puedas servir, porque es una gran bendición para tu vida. Te mantiene pegado a Dios.
mantienes su presencia en todas tus áreas, porque dependes de Él, porque ya viene un servicio, ya viene otro, y cada semana lo mismo, y te mantienes pegado a Dios. Pero hay uno que en especial hoy te quiero recomendar, porque ha traído a mi vida mucha alegría, mucho entusiasmo. Ha quitado de mi vida tristezas, depresiones, o tal vez saber que no tengo un rumbo. ¿Y sabes cuál es ese servicio? El ser líder de célula. El ser un líder de célula lo debes de anhelar, el ser ganador de almas, el llevar almas para Cristo. Dice la palabra de Dios que el ganador de almas será sabio. ¿De dónde viene la sabiduría? De la presencia de Dios. Será sabio, porque todas tus decisiones las vas a tomar en el Espíritu. Yo te recomiendo que no dejes de sentir eso hermoso que es ser ejemplo y enseñar a tus discípulos. Eso es maravilloso. Es algo que yo nunca lo había experimentado. Puedes haber tenido algunos logros, algunos nombramientos en el mundo, en la vida. Quiero decirte que no hay uno igual. El que tú le sirvas al Señor y seas un líder de célula, yo no lo puedo comparar con nada en esta vida, porque produce en ti, cuando tú eres un líder de célula, viene de la presencia de Dios una pasión que nunca habías tenido. Viene una compasión por la necesidad de los demás. No eres ajeno a la necesidad de los demás. Te das cuenta que antes eras rebelde y ahora nace en ti una humildad de decirle: Señor, te quiero obedecer. El ser líder de célula hace que produzca en ti un anhelo en el corazón de ser fiel a Dios, que tengas temor de Dios, y no es miedo a Dios, sino tener una relación íntima con Él, una relación estrecha con Él, platicar con Él todos los días, porque ya tienes una encomienda santa, el hacer y el enseñar. Nosotros podemos ver que viene un evento extraordinario para la siguiente semana. Va a venir el pastor Danilo Montero a dar una palabra que seguramente es de bendición para todos nosotros. Pero ese congreso de servidores, hermanos, y además se llama Somos Uno. Imagínate, si este mensaje que hoy Dios nos está dando, todos como iglesia nos unimos, imagínate el tremendo avivamiento que va a haber. Y todo por una sola motivación: amor a Dios. Más personas van a conocer de Él. Imagínate qué impresionante. Ese congreso de servidores es para que todos los que servimos en algún ministerio en la iglesia nos unamos y echemos fuera toda división y decir: Señor, en tus manos estamos y vamos a la batalla, porque sabemos que tú eres nuestro capitán y vamos a ganarla. ¿Quién dice amén? Hoy nosotros debemos de saber que el llamado es para ti y para mí. Si tú eres un líder de célula, ves milagros impresionantes, de sanidad, de vidas transformadas, de matrimonios unidos. Y eso, simple y sencillamente te lo digo, no te lo puedes perder. Busca fervientemente ser un líder de célula. ¿Quién dice amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que haga carne en nuestras vidas esta palabra. Te voy a pedir que cierres tus ojos, nada más para no distraernos, y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hoy te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, Señor, que sabemos que siempre es de gran bendición, Señor. Hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón. No queremos hablar de ti, no queremos predicar de ti sin hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro actuar y nuestra justicia, Señor, sea más grande, que sea mayor que la de los fariseos, que la de los escribas, Señor. Ayúdanos que nuestra motivación siempre sea poner nuestros ojos en ti y ponerte a ti en todo lo alto, Señor. Qué bendición recibir y adoptar estas promesas que vienen en tu palabra de ser grandes en el reino de los cielos y entrar a tu reino, Señor. Pero verdaderamente te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón el anhelo de ponerte en todo lo alto. Eso es lo principal, Señor. Esa es nuestra mayor motivación, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener una apariencia religiosa, Señor, sino verdaderamente un amor genuino de vivir en santidad, Señor. Un amor genuino de vivir en tu casa, Señor.
un amor genuino hacia ti, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nosotros podamos estar siempre buscando tu presencia, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros. Hoy nosotros queremos alejarnos de todo aquello que nos separa de ti, Señor, todo lo que es pecado, Señor, porque en pecado no podemos enseñar, Señor. En pecado no seríamos confiables. Es por eso que hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder renunciar a todo pecado en el nombre de Jesús. Echa fuera de nuestras vidas, Señor, todo amor por el pecado, Señor. Quita de nuestras vidas, Señor, todos esos pies presurosos a ir al pecado, Señor, sino que nuestros pies vayan presurosos, pero a tu presencia, Señor, a leer tu palabra, a tener una comunión contigo, Señor. Hoy por eso te decimos, Señor, que hoy es tan grande este llamado que nos estás haciendo, que nos da esa fortaleza de renunciar en el nombre de Jesús a todo pecado. Hoy renunciamos a todo pecado, Señor. Hoy levantando nuestras manos, Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y solamente por medio del poder de tu Espíritu Santo alejarnos de todo pecado, Señor. Y que venga hacia nosotros ese fruto, Señor, del amor, la paciencia, Señor, la benignidad, la bondad, Señor, la mansedumbre, Señor, para poder tomar las decisiones siempre correctas, esa templanza, Señor. Hoy te damos gracias por esta palabra, porque nosotros sabemos que esta palabra es para nosotros, Señor. Tú hoy nos hablaste de una manera poderosa, Señor, y has levantado nuestro ánimo, Señor, al darnos un propósito santo, Señor. Hoy te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que si sembramos bendición, servicio, Señor, amor a ti, eso es lo que cosecharemos, Señor. Y es por eso que hoy agradecemos tu presencia y tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra que tenemos.